Los productores de sidra y los de cerveza se muestran conformes con los objetivos de prevención del consumo de drogas, pero no se identifican con él porque ambos sectores insisten en que ni la sidra ni la cerveza son drogas. Por eso han pedido a los grupos parlamentarios que la nueva ley que se elabora diferencie entre bebidas con alta y baja graduación. Es un contrasentido absoluto, repito, igualar droga y sidra y paralelamente apoyar la candidatura de la sidra como patrimonio de la humanidad, construir y apoyar el Museo de la Sidra con fondos públicos, celebrar festivales y fiestas de la sidra por toda la geografía de Asturias. Creemos que tiene su importancia porque también se trata de no lanzar un mensaje equívoco a la sociedad, ¿no? Sobre todo a los más jóvenes, ¿no? Si todo es droga, pues mira papá, no me digas que no me tome una caña de cerveza en el aperitivo. Desde el ámbito empresarial ha habido más quejas. Para los vendedores al por menor de las gasolineras hay un grave perjuicio económico en la prohibición de vender alcohol en las estaciones de servicio. Dicen que esa prohibición no existe en ninguna comunidad autónoma. Pues estamos un poquito ya cansados, y vista la experiencia del tabaco, de que al lado de una gasolinera existan 40.000 restaurantes, 40.000 cafeterías, 40.000 hoteles que puedan vender perfectamente Cuba Libres y cualquier tipo de bebida, pero curiosamente nosotros que estamos al lado no sabemos por qué. No se nos permite ni beberlas, ni vender, o se pretende que no vendamos ni las bebidas de baja graduación, ¿no? Aunque existe discrepancia sobre si es efectivo o no elevar la edad en el consumo de alcohol, donde sí hay consenso entre todos los que han comparecido ante los grupos parlamentarios es en la necesidad de educar en la prevención. Este proyecto de ley no se limita únicamente a establecer infracciones y sanciones, por lo que la normativa que plantea y su aplicación se rige por una vocación educadora y promotora de la salud. El Consejo de la Juventud de Asturias ha pedido que la ley incluya un código de buenas prácticas para los hosteleros. Y los hosteleros reprochan que la norma no prohíba los botellones, en tanto que forma incontrolada de consumo de alcohol.